¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de- dependiendo a qué hora nos estén viendo. Otro miércoles más aquí en Tolega Soft, con estos miércoles de en vivos, donde les estamos compartiendo un poquito de contenido que les puede servir a ustedes para este tiempo de cuarentena, este tiempo de COVID, de estar en casa. Lo hacemos para que ustedes tengan en caso de que necesiten aprender algo de una manera fácil, rápida, estamos compartiendo un poquito de nuestro conocimiento. A veces estoy yo, a veces está algún otro compañero del equipo, ya sea Enrique Tolentino, ya sea Sergio, etcétera. Me presento para los que no me conozcan, mi nombre es Jorge Rodríguez. Eh, en esta ocasión, bueno, formo parte del equipo de maestros de tutores donde damos en Tolegasot, y pues yo me dedico más en la parte de Python, donde doy cursos de Python para sus diferentes utilidades. Ya sabemos que Python es un lenguaje de uso general. Tiene ahí algunas librerías que nos permiten hacer mucho más rápido el desarrollo en algunas aplicaciones de negocios. Hoy miércoles 21 de octubre, ya mero, ya se terminó este trimestre, ya quedamos en la última recta final de este año. Eh, Hoy miércoles les queremos presentar un pequeño tema. No vamos a entrar al tema de software y cómo se escribe, ni qué ventajas tiene. Vamos a ver un poquito más por encimita de qué computadora necesito para programar, ya sea un estudiante, un ingeniero de software que se dedique a temas de videojuegos, o alguna persona que esté todavía, perdón, desarrollando en tema web o en móvil. Vamos a hablar un poquito de qué necesidades, qué características puede llegar a necesitar su computadora. O a qué te vas a enfrentar o qué necesitas, ya sea por temas de performance o algún periférico, ya sea un monitor, teclado, mouse, lo que sea, ¿no? Entonces, continuamos recio. Empezamos recio, pues. Permítanme moverle un poquito aquí a la presentación. Bien. El primero que queremos mencionar de todas estas variedades de desarrolladores, y probablemente nuestro público, nuestro auditorio, en la mayoría sean estudiantes de programación, precisamente ya en la universidad. Puede ser que en el kinder, en la primaria o secundaria, o incluso en la prepa, eh, algún temario que tenga la institución, ya sea escuela pública o escuela privada, puede que requieran algún conocimiento de programación o pasos a la introducción a programación. Entonces, nos vamos a quedar en tema de universitarios. La gente que está a punto de salir al trabajo, a la industria, donde va a necesitar un poquito más de esfuerzo en aprender y en aplicar ya su conocimiento en diferentes ramas. Entonces, un estudiante de programación, ¿qué se imaginan? Un chavo que está en FIME, que está en FUSUFUM, que está en alguna otra institución de la universidad, o perdón, alguna otra facultad que se dedique al tema de software. Entonces, lo que necesitas más que nada en la universidad es movilidad, es poderte mover fácil, ya sea, bueno, cuando íbamos a la universidad, cuando teníamos que salir al campus, pues lo más sencillo o lo más práctico que era tener movilidad. Entonces, un documento, perdón, un equipo de tipo laptop era lo esencial para poderte trasladar, ya sea que vinieras en el metro, ya vinieras en camión o en el carro, poder traer tus documentos, inclusive para poder imprimir algún trabajo que algún maestro requiriera impreso. Ya no deben de pedir esas cosas. Bueno, cualquier necesidad que tuvieras, una laptop era lo más ideal en aquellos tiempos que podíamos o que necesitábamos ir a la escuela.
Eh, Como sistema operativo, eh, cualquier sistema operativo es suficiente para poder llevar a cabo tus tareas. Sin embargo, salir de la zona de confort es lo más ideal. Es decir, eh, aprender un poquito de Linux, cómo instalar paquetes, cómo desarrollar paquetes para Linux, o incluso si tienes una macOS, eh, si tienes el recurso para poder tener una macOS o una Windows más poderosa, pues sí, no hay ningún problema. Es meramente para que puedas aprender algo más. Entonces, de hecho, en la escuela, como comentario, cuando estábamos estudiando, algunos compañeros y yo, tuvimos un maestro que nos forzó a instalar desde cero una distribución de Linux. Entonces, sí te ayuda, te saca tu zona de confort, sí te ayuda a tener más habilidades. Incluso, pues ya te sientes seguro, ya no tienes esa ansiedad de que, híjole, es que yo no sé, porque nunca lo he abierto, nunca lo he tocado, nunca lo he utilizado. Entonces, por eso es la invitación a que salgan de esa zona de confort y que puedan, y que tengan esa tranquilidad de que ya lo han hecho y que pueden recurrir a algún recurso, algún recuerdo o alguna USB que tenga booteable la imagen para que lo puedan utilizar. Como procesador, no nos vamos a meter tanto en marcas, ni en gabinetes, ni en tarjetas madre. Solo en el tema de los procesadores vamos a mencionar pues las dos grandes vertientes que existen, que es un Intel o un Ryzen de AMD. Entonces, eh, solamente para que se den una idea de cuál sería su necesidad o cuál sería el rango que tendrían que conseguir o que tendrían que buscar en las laptops o en la computadora que van a armar o que van a comprar. Ponemos esta referencia para que lo conozcan, pero no estamos obligando a nadie a que busque esta presentación o esta marca en específico o esta generación como tal. Procesadores, yo considero que es necesario que brinquen del Intel Celeron a un i3, que tengan al menos 3 GHz por núcleo, ya sea un quad-core o un six-core, lo que sea. Siempre y cuando tengan sobrados al menos los 3 GHz. Como RAM, bueno, esta presentación la armamos entre Enrique y yo, Enrique Tolentino, y consideramos ambos, no me lo voy a adjudicar, pero ambos consideramos que al menos 4 de RAM, sí salvas el semestre con 4 de RAM. Sin embargo, hay algunos proyectos que te invitan o que te piden que instales algún otro IDE o que instales algún servidor o algo más complejo. Entonces, yo considero que al menos entre 4 y 8 gigabytes de RAM son suficientes, ¿sale? Igual no nos estamos metiendo en tema de cuál es la velocidad de la RAM, si es la última generación, etcétera, ¿no? Estamos mencionando nada más las capacidades básicas que cualquier persona podría buscar o incluso es como te ponen en algunas tiendas en la etiqueta así por encimita, que a veces en la RAM dice terabytes, a un precio muy, muy bajo, que bueno, no, probablemente sea un error de escritura ahí, pero que realmente son gigabytes. Entonces, 4 y 8 de RAM, o 4, o si se puede, un 8 de gigabytes de RAM para mí, lo considero algo suficiente. Disco duro. El disco duro tampoco necesitas algo tan grande, siempre y cuando en la escuela, por ejemplo, si vas a programar, bueno, por lo regular, cuando estás apenas empezando a programar, lo normal es que te pidan algunos algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenado, algoritmos eh, incluso, ¿cómo se dice?, de machine learning, que te pueden facilitar el aprendizaje más a un futuro. Entonces, con un SSD, por decir, para que te ayude a la movilidad, porque recuerden que siendo una laptop, eh,
es seguro que la vas a mover y que la vas a levantar de alguna mesa y que la vas a querer mover, no sé, a la sala, o bueno, ahorita, ¿no? A la sala y luego al comedor, o del comedor o al baño, no sé, a donde sea, ¿no? Entonces, el tema de que sea un disco de estado sólido te permite tener esa movilidad sin que se llegue a dañar el lector, como lo podría ser un disco duro. Eh, entonces, bueno, tenemos aquí un comentario y pregunta, ¿qué distribución de Linux recomiendas para comenzar? Las distribuciones, buena pregunta, muy buena pregunta. Am, para empezar, para comenzar el primer contacto con Linux, yo recomiendo ya sea Fedora o ya sea Ubuntu, ¿ok? Son las más amigables, las que tienen si se puede decir, algo más de documentación en Internet, como son las más famosas, es mucho más fácil que encuentres material sí, material o tutoriales que te permitan llevar una instalación completa o resolución de problemas. De que, oye, es que no me lee, no reconoce el driver de mi cámara. Oye, es que no reconoce el driver de mi teclado. Entonces, es mucho más fácil comenzar con distribuciones famosas, como lo son Ubuntu o Fedora. ¿Sale? Espero haber respondido la pregunta. Eh, Continuando un poquito, bueno, recordando, el disco duro igual no necesitas mucho. Es poquito un estado sólido de 120 gigahertz, perdón, de gigabytes, perdón. Es poquito. Probablemente en la instalación de un Windows o un Ubuntu o un Linux te lleves alrededor de 15 gigas o 15 a 10 gigas más o menos. Entonces te queda poquito espacio para si quieres instalarle juegos o si quieres instalar el LOL o si quieres instalar cualquier otra cosa. Entonces, igual piénsenlo bien, si es para la escuela, un estado sólido de 120 GHz queda sobrado si no le vas a meter más programas o más juegos, ¿sale? Un GPU, el GPU que es la tarjeta gráfica o el procesador del gráfico, eh, no es indispensable, por lo regular, para la escuela de programación, el, el, los Core i3, o perdón, los Intel Core ya traen un Intel Graphics, algo así se llama, Intel Graphics 3000, 4000, 6000, 6000, 8000. Ya trae ahí integrado un poquito de GPU. Entonces, eh, el que ya traiga por default o si la laptop la encontraste en una muy buena oferta y puedes conseguirla que traiga una GPU dedicada, una tarjeta gráfica dedicada, pues adelante, está más que bien, pero lo mínimo que necesitas es que traiga algo integrado y recuerden muy bien instalar los drivers para que funcione al 100 todo el hardware que tienen en su computadora. Y bueno, pues al final era el tema con el que inicie, perdón, el comentario con el que inicie, que era, necesitas movilidad, necesitas cambiarte de lugar, necesitas moverte entre salones, entre aulas. Ahorita con la pandemia, pues esto no aplica, pero aún así una laptop es necesaria para que incluso en un cuarto, en un lugar, sea muy fácil de guardar y pues no se te llene de polvo o no se te vaya a llegar a echar a perder, ¿sale? Esa es nuestra recomendación, muy personal, para aquellos que quieren, para aquellos que quieren iniciar o van a empezar su carrera como estudiantes que tengan algún tema de programación. Permítanme un minuto. Ok, voy a estar leyendo los comentarios. Voy a leer unos comentarios más que me llegaron. Y pregunta Emma, soy nueva en esto de la programación y estoy iniciando mi primer cuatrimestre. ¿Qué consejos? Ok, me voy a salir un poquito del tema de qué computadoras siguen. Ahorita continuamos con esto. ¿Qué consejos le podríamos dar a Emma Flores? Bien, primero que nada,
aprende un poquito de cómo funcionan los sistemas operativos, cómo es que un programa es procesado o ejecutado por un sistema operativo. Ahí vas a empezar a conocer un poquito sobre algoritmos, por ejemplo, el round robin, eh, que van iterando sobre tareas. Es decir, el procesador, dependiendo del sistema operativo, tiene una lista de tareas por ejecutar. Entonces, dependiendo del programa o sistema o incluso el procesador que tengas, es la forma que va a ir resolviendo estas cosas. Entonces, lo primerito que yo recomiendo es que comprendas un poquito cómo es que la computadora va a ir procesando todos estos programas, ejecuciones, tareas, para ir viendo cómo es que avanza en su trabajo el procesador. Ese es mi primer comentario. Después de eso, ya tendrías un poquito más de conocimiento sobre cómo hablarle a la computadora o qué instrucciones pueden hacer lenta una computadora. Entonces podrías entrar al tema de performance en los lenguajes de programación. Aprende, primero aprende un lenguaje estructurado y que se compile, es decir, algo como un C purito, así C, y un C++ para que aprendas un poquito de eh, programación orientada a objetos, ¿sale? Cuando aprendas estos lenguajes, cuando aprendas estos lenguajes vas a poder avanzar al tema de variables, al tema de procesamiento de memoria, ¿sí? Que sea con performance, buscando que sea la forma más rápida de procesarse, ¿sale? Y creo que de ahí para el real, tipos de datos, estructuras, etcétera, ya poco a poco la carrera te los va a ir dando. Pero yo creo que un poquito de sistemas operativos y los algoritmos que utilizan para ir resolviendo las tareas, porque les ponen prioridades, les ponen, oye, si es una tarea muy pesada, la dejo para el final o la ejecuto al inicio, etcétera. Entonces, por ahí creo que podrías darte una idea de cómo funciona como tal una programadora, perdón, una computadora por dentro, ¿sale? Melissa pregunta, yo voy a entrar a la carrera de LMAD, ¿qué me recomiendas? Bien, ojo ahí, LMAD es licenciado en Multimedia y Animación Digital. Animación digital, ¿ok? Vas a necesitar probablemente una computadora con un procesamiento un poquito más alto en el tema de gráficas. Lo digo porque vas a tener que hacer animaciones. Si tú vas a hacer tus renders, vas a hacer tus animaciones, vas a necesitar mucha álgebra de geometría para poder resolver estos temas de cómo dibujar en 3D cosas. Em, ¿Qué me recomiendas? Díganme por favor si es sobre la computadora o sobre qué. Bueno, voy a hablar de computadoras. Como vas a necesitar aplicar este tipo de conocimientos, te van a exigir mucho, bueno, los programas que hagas le van a exigir a tu computadora el tema gráfico, ¿ok? Entonces ahí sí necesitas de alguna forma eh, o una tarjeta de video dedicada. Hay unas ASUS muy, muy buenas, de alguna gama media, están a muy buen precio, perdón, y traen una tarjeta dedicada de algunos 2 gigabytes o 4 gigabytes, dependiendo de cómo lo encuentres en el mercado. O si ya están obsoletos, pues bueno, hay una disculpa. Eh, pero sí necesitas un poquito más de GPU que lo que estoy mostrando ahorita. ¿Por qué? Por la parte gráfica, ¿no? Más que nada eso. Y por las simulaciones que tengas que hacer o porque necesites mantener alguna edición de video que te vaya a costar mucho. Por lo regular a los LMA también les piden algo de fotografía. Entonces, igual vete preparando para tener ahí el Photoshop a la mano y algún Adobe Premiere o algún editor de video que te permita hacer este tipo de trabajos. Entonces, ahí probablemente necesites un poquito más de espacio en tu disco duro para que puedas tener este tipo de programas. Incluso el render final también te va a pesar unos cuantos gigas. Entonces, de preferencia, ten ahí sobrado un poquito de espacio de disco duro y alguna GPU dedicada. Bueno, creo que por ahorita son los comentarios
que tenemos. Voy a continuar un poquito con el tema. Si tienen más preguntas, háganmelas saber. Si les respondí, si no les respondí, también dejen su comentario. Voy a estar al pendiente, ¿sale? Entonces, como estudiante de la universidad, más que nada esto de movilidad, un Ryzen o un Core i3, algo sencillo, brincándose la parte Intel Celeron que les podría perjudicar un poquito. Ok, el siguiente que vamos a mencionar aquí es un desarrollador backend. Recuerden que los desarrolladores backend son aquellos que hacen el trabajo o desarrollan como tal la parte de el servicio o el servidor que resuelve todas las peticiones de una página web o de alguna API o etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por lo regular, un, un desarrollador backend no se mete con un MacOS, así de plano con Mac. No lo toca, no se mete, no lo utiliza, no lo conoce. O sea, dejar un servidor prendido las 24 horas es de preferencia un sistema Linux. Se conoce que algunos Windows, bueno, Windows Server no, pero algunos Windows, si utilizas un Windows normalito de casa, Windows Home, Windows 10 Pro, si lo dejas prendido por más de tantas horas, empieza ahí a tener algunos problemas. Eso es porque no está preparado para funcionar 24/7. Algo que es totalmente distinto a un Linux, a un Red Hat, a algo un poquito más especializado este tipo de cosas. Entonces, para empezar así, ¿qué sistema operativo va a necesitar un desarrollador backend en su computadora? Pues de preferencia Linux, y si ya en dado caso que tengan el recurso o que toda la empresa esté trabajando con la marca, pues un Windows Server o poder virtualizar, incluso ahorita lo menciono, un Windows es más que suficiente. El procesador, aquí ya le metimos más galleta al procesador. El procesador ya un Core i5 o un Ryzen 5. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pueda resolver todas estas peticiones que le van a hacer al servidor. Si vas a tener más de alguna aplicación instalada, el procesador mismo debe tener al menos 8 núcleos o más para que pueda dividir todas estas tareas y pueda trabajar de alguna forma en paralelo. ¿Sale? 4 GHz para que les resuelva rápido y al menos unos 8 núcleos para que puedan resolver estas tareas de forma paralela. RAM. La RAM también es muy importante. Al tener muchos servicios encendidos, hay mucha información que se queda ahí colgada o que necesita estar viva, viviendo en RAM. Por ejemplo, me viene a la mente un sistema de un, ¿cómo se dice? Un sistema de Business Intelligence. Por ejemplo, algo como ClickSense o ClickView de la gama de Click, sin decir marcas, no nos están patrocinando. Click requiere mucha RAM. ¿Y por qué requiere mucha RAM? O la idea es que tengas sobrada en RAM. Porque Click trabaja todo en RAM, mantiene toda la información en RAM para que todos los usuarios que se van a conectar puedan acceder a ella de una forma casi instantánea, de forma imperceptible a los usuarios. Entonces, dependiendo de las aplicaciones que vayas a montar o dependiendo de cómo esté hecha tu aplicación, va a ser la RAM que vas a necesitar. Entonces, por lo regular, o al menos 16 gigas y de ahí para arriba. ¿Ok? Como disco duro, aquí también es bastante disco duro. Yo digo que bastante disco duro porque, aquí ahora sí voy a mencionar, es necesario que un desarrollador backend pueda simular o, en este caso, emular las, el ambiente donde va a estar instalada su aplicación. Entonces, virtualizar o hacer computadoras virtuales o cajitas que emulen este tipo de ambiente donde va a vivir tu aplicación le va a ser demasiado útil. Entonces, tener disco duro de sobra le va a ayudar a poder hacer cajas más eficientes o más acercadas a la realidad. Cuando haces alguna virtualización de algún sistema operativo, necesitas la imagen del sistema operativo e instalarla en por ejemplo, haces una máquina virtual de, por ejemplo, 50 gigas
le instalas un XP o le instalas un Windows Server ahí, lo estás emulando, necesitas la imagen ahí instalada. Entonces te va a costar ahí disco duro extra, ¿sale? También le puedes poner RAM dedicada, incluso algunos procesadores dedicados para que puedas emular eh, el lugar donde vas a montar tu aplicación. Y no nada más es una, por lo regular no nada más estás en un proyecto al mismo tiempo, por lo regular estás en más de dos proyectos o más de tres desarrollos al mismo tiempo, dependiendo de tu trabajo, claro. El GPU aquí no juega mucho, por lo regular es el integrado. Ojo, aquí empezamos a ver un poquito de los periféricos. Necesitamos, yo como un desarrollador backend, necesito al menos dos monitores, porque en un monitor tengo eh, mi CMD con mis prints o mis logs viéndolo, y del otro lado tengo a mi pantalla con mi aplicación, con la aplicación viva, haciendo pruebas, picándole, metiendo datos para ver cómo funciona. Entonces sí es muy útil o sí hace una gran diferencia. Sí hace una gran diferencia el tener dos monitores. ¿Cuántas pulgadas? ¿Qué resolución? Con que tenga un HD, creo que es suficiente. Y pulgadas, yo considero que más de 20 pulgadas es más que suficiente para que puedas, si tienes una laptop, pues ya la hiciste, ya tienes un monitor. Intenta conseguir uno segundo en caso de que lo requieras, pues. No es obligatorio. Y el tipo de escritorio o del tipo de gabinete que se recomienda, pues es un escritorio, para que sea más fácil el tema de expandir el disco duro o expandir la RAM. En una laptop tienes que apagarla. Bueno, también la otra, la de escritorio, pero tienes que apagarla y abrirla y quitarle algunas piececillas. Eh, entonces es un poquito más complicado hacer la extensión de algunas, am, de algunas propiedades de tu PC. Entonces recomendamos que sea de escritorio para que sea mucho más fácil el conectarle más cosas, conectarle más disco duro, conectarle más RAM, dependiendo a tus necesidades. Ah, bueno, y en las laptops estoy casi seguro que es muy difícil cambiarle el procesador, si no es que es imposible. Entonces también ahí extender el procesador, en caso de que se requiera, pues sí va a ser una lata en una laptop. Va a tener que cambiar de laptop, ¿sale? El desarrollador, el front, el web front. Vamos a hablar precisamente del web. Ahorita tocamos el mobile y los de videojuegos. El web front-end necesita, necesita por lo menos, eh, al menos, es muy difícil desarrollar en Linux, pues. Necesitas un MacOS o un Windows. En MacOS es mucho más sencillo, hay muchas más herramientas y se ve mucho más bonita la pantalla en una Mac que en una PC normalita. Como procesador, no hay mucho requerimiento. Un Core i3 o un Ryzen, por al menos 3 GHz por núcleo. La RAM tampoco es tanta, al menos unos 8 GB de RAM. Disco duro, el disco duro 200 gigabytes, está más que sobrado. El GPU, el GPU también va muy básico, es el integrado, ¿ok? Puede que necesites, ya sea hacer algún render o hacer algún dibujado que te exija un poquito más en tu computadora, pero por lo regular la idea es que un web front-end eh, todo lo resuelve el navegador. Entonces, todo lo resuelve el navegador y el navegador del usuario final, ¿ok? Si al usuario final le exiges que tenga mucha RAM o tu página web esté muy pesada o que te pida muchos recursos, pues el usuario va a dejar de usarla. Entonces, la idea es no generar hay un sesgo o un ruido que el desarrollador web
tenga un GPU integrado que le ayude a, a dibujar páginas web mucho más rápido y que al final el usuario que va a usar la aplicación no pueda utilizarla de manera eficiente porque el desarrollador pensó que era tan eficiente. Entonces ahí se puede generar un poquito de ruido. El desarrollador web necesita al menos dos monitores. Y, y bueno, aquí yo entraría también con el tema de... Es más que las pulgadas que puedas necesitar de monitor, es la calidad de la imagen que pueda necesitar un desarrollador web. Por lo regular, como trabajan con colores o trabajan em, con, con información perdón, con colores y ¿cómo se llama? Con RGB y con hexadecimales. Al verlos entre una pantalla y otra, puede haber alguna diferencia. Puede haber alguna diferencia en cómo están visualizando la información. Perdón, los colores. La resolución también es importante. Y cabe aclarar por qué el tema de la resolución, porque cambia mucho la cantidad de elementos que pueden visualizarse. Incluso si tu pantalla tiene, no sé, es un, perdón, incluso si el monitor tienes un monitor, ¿cómo se dice? De ultra wide, súper ancho, podría ser mucho más útil que tener un monitor cuadradito viejito, de los que están gorditos, que incluso se tardan en prender o que se calientan o que se pierde alguna calidad de colores. Entonces, hay unas pantallas en específico que son las IPS, eh, que son las que tienen el mejor color en estado, ¿cómo se dice? En imágenes estáticas, ¿ok? Entonces, por ahí va un poquito la idea de tener un segundo monitor donde tú puedas controlar cuál es su calidad, perdón, cuál es su resolución y cuál es el tipo de panel que tienes. Y la idea es más que nada conocer cuál es el color real que estás mostrando en tu aplicación. Para los desarrolladores web, no necesitas un escritorio, no necesitas extenderle tantos recursos. Recomendamos por lo regular una laptop que te dé movilidad, porque recuerden, un desarrollador web en sus labores está con mucho contacto con los usuarios finales. Entonces, a veces tener un cambio en la página o alguna integración nueva de algún botón o algún elemento es mucho más sencillo que estés ahí a un lado del cliente o del usuario final y mostrarle ahí la laptop, a tener que hacerle la página, terminar el build, que estén todos los elementos en alguna versión de QA y mandarlo al usuario. Digo, es mera practicidad, no tanto que sea necesario, pero creo que ayuda un poquito más a hacer más práctico el tema del jale. Este fue el web, eh, pero vamos a tocar también el tema de los móvil. Los desarrolladores móvil son aquellos que se dedican a las aplicaciones, tanto a Android como a iOS, ¿ok? Meramente, eso es móvil. No, puede ser algunas tabletas también, pero en general son los dispositivos con estos sistemas operativos que son muy, muy livianos y que corren en dispositivos con poquitas necesidades, con poquitos recursos, perdón. El sistema operativo por excelencia para este tipo de desarrollos es el Mac OS. Y aquí cabe aclararlo, ¿eh? El- 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 una Mac, ya sea una MacBook o una Mac de escritorio, te va a permitir poder desarrollar en el lenguaje que utilizan iOS, ¿ok? Y así como te permite desarrollar para MacOS, perdón, para iOS, también te va a permitir desarrollar para Android, ¿ok? Es meramente por la disponibilidad de tenerlo ya a la mano, la herramienta, y porque muy probablemente tu aplicación, si la tienes en Android, la vas a querer también en iOS. Hay un mercado muy grande también que está utilizando estos iPhones o estas iPads que te van a ayudar a crecer. Entonces, desarrollar para una tecnología no es suficiente, necesitarías
considerar desarrollar en ambas y por eso es que recomendamos una MacOS. Procesador, el procesador que traiga, ya sea un Core i5 o de alguno superior a 3.5 GHz por núcleo. La RAM de 8 a 16 gigabytes, ¿ok? Si es necesario que tengas yo considero que al menos 16 es un número pequeño para que puedas correr este tipo de aplicaciones. La bronca viene, la bronca viene cuando intentas virtualizar o cuando intentas emular un dispositivo, ¿ok? Cuando desarrollas para una aplicación móvil, necesitas hacer pruebas en el dispositivo Android o el dispositivo iOS. Entonces, lo más sencillo que puedes hacer, si no cuentas con uno de estos dos aparatos extra, lo más sencillo es que hagas una emulación. Algunas herramientas que trae el Android Studio te permite hacer una emulación de algún dispositivo, te bajas la imagen. Creo que está medio intenso ahí el desarrollo, la instalación. Descargas la imagen, se instala, se hace una versión en cierta versión de Android. Aplicas pones la aplicación y la puedes ejecutar desde tu computadora. Ahora bien, si tu computadora no es suficiente para poder hacer una emulación o consideras que necesitas algún otro tipo de prueba, por ejemplo, estás haciendo una aplicación que toma fotos y que vas a cambiarle el color o estás haciendo un filtro para Facebook o para estas versiones de nuevas redes sociales o incluso un GPS para poder hacer las pruebas tú mismo o el equipo necesitan un dispositivo en específico de Android donde puedas en el mundo real ver cómo está funcionando y qué tipo de resultados está lanzando. Si lo haces en una situación muy controlada, ya sea en una emulación, probablemente es que tengas ahí algunos errores en tu instalación, en tu versión final, ¿sale? Entonces, por eso es que se recomienda tener, además de tu Mac, un dispositivo Android o iOS para que te permitan hacer este tipo de pruebas. El GPU no es necesario uno porque no vas a hacer render, no vas a dibujar cosas pesadas. Más bien es para que un celular lo pueda hacer. Entonces, un GPU integrado es más que suficiente. Y lo que recomendamos también es una laptop. Una laptop que nos permita también tener un poquito de movilidad y para que puedas hacer este tipo de, de entregas a los usuarios finales. ¿Sale? Ese es el desarrollador móvil. ¿Ok? El siguiente que vemos es el de los videojuegos. Un desarrollador de videojuegos. Permítanme un segundo. Un poquito de agua, perdón. Un desarrollador de videojuegos es aquel que va a poner su programa, su juego, en una consola o en una PC o en cualquier otro lugar, ¿sale? Ya no vamos a tocar el tema de los usuarios de móvil. Vamos a hacerlo en una consola como tal. Entonces, el sistema operativo, para mí, por excelencia, para desarrollar este tipo de videojuegos, para mí es Windows, pero también se puede utilizar alguna Mac que nos permita, ya sea que tengas en tu trabajo alguna restricción o algún software ya disponible para hacer este tipo de desarrollos, pues entonces podrías utilizar alguna Mac en caso de que sea necesario. En los procesadores, aquí es mucho más forzado el tema de que tengas un mejor procesador, ya sea un Core i7 o un Ryzen 7, que nos dé una velocidad de 4.5 GHz por núcleo. La RAM, la RAM también de 16 para arriba. Estoy seguro que con 16 es suficiente, pero algunos procesos o algunos dibujados, algunos renders, eh, el, el software que va a hacer el videojuego te va a hacer utilizar o el 100% de tu RAM o el 100% de tu procesador o tu GPU por completo.
Entonces, tendrás que ir viendo de acuerdo a tu videojuego que estás desarrollando, cuál es el cuello de botella que te está haciendo para que puedas hacer algún upgrade en caso de que sea necesario. Pero estoy seguro que con 16 estarás al menos iniciando o empezando para desarrollar alguna parte de tu videojuego. Un disco duro. También los discos duros van en crecimiento. Entonces, los videojuegos ahorita, por ejemplo, el Warzone ya te pide al menos 120 gigabytes, si es que no me equivoco, con una actualización otros 80 gigas. Entonces, probablemente el disco duro que necesites tiene que estar sobrado por al menos unos 500 gigabytes o, sí, y más incluso, si puedes utilizar un disco duro secundario, 1 terabyte o más, estarás más que sobrado. El GPU, aquí sí es necesario que tengas un GPU dedicado, sí, por completo, que al menos te dé bueno, al menos yo digo que al menos otros gigabytes, 8 gigabytes de VRAM para que lo puedas utilizar. Eh, no es tanto por la GPU, sino más bien por el renderizado que vas a necesitar para todos los gráficos o incluso si vas a desarrollar algo pequeño para que no se vaya a hacer algún cuello de botella con tu procesador y que puedas terminar de compilar o de preparar tu videojuego. Y por último, hacer la aclaración de que sí necesitas el dispositivo al cual al cual vas a dirigir tu videojuego. Es decir, la PC, o sea, con los requerimientos mínimos y los requerimientos como que tú como desarrollador estés solicitándole para que el jugador tenga una buena experiencia, ya sea los requerimientos mínimos o los requerimientos recomendados para que se pueda jugar en una PC o el PlayStation, o el Xbox, o el Nintendo, o el celular o tablet al cual va dirigido tu videojuego. Es decir, oye, es que pues el Among Us va para cualquier dispositivo, pues bueno, pues no le pongo, o sea, no necesitas la gran cosa en un dispositivo para poder hacer pruebas. Eh, o a diferencia de un Fortnite o de algún Warzone o algún videojuego ya un shooter más avanzado, pues obviamente vas a necesitar al menos un dispositivo un poquito más completo en RAM o en disco o en procesador para que puedas ejecutar este tipo de desarrollo que hagas. Se recomienda igual que en el backend una PC de escritorio, mismo caso del backend, para que puedas crecer sin, sin tanto problema tus, tus recursos. Es decir, oye, el procesador ya quedó atrás, ya quiero la nueva versión o ya quiero perdón, la nueva generación. Tener un gabinete de escritorio con alguna puertita de desmontado sencillo, de desmontado fácil o que se abra, te va a permitir hacer este tipo de upgrades de una forma más sencilla. Y pues, por último, un desarrollador o un científico de datos, ese es un bonus, no lo teníamos planeado, pero ahí lo agregamos. Este es un bonus. Un científico de datos que esté desarrollando algún modelo o que necesite entrenar algún modelo, ya sea para imágenes, para detección de imágenes o detección de video en tiempo real, o un modelo que esté vivo las 24 horas con modelo de riesgo, o etcétera, etcétera. Cualquier cosa que requiera eh, un buen de ciencia de datos, más fuera de las tareas de limpieza de datos o fuera de las tareas que es de conexiones a cierto tipo de bases de datos. El tema de la ciencia de datos es preparar un modelo, preparar variables para que en alguna cajita negra que van a procesar esa información me permita clasificar, me permita eh, sacar un resultado importante, alguna organización, un KPI, etcétera, etcétera, que pueda requerir más procesamiento de la computadora
Y me voy a enfocar un poquito más en el tema de Deep Learning y Machine Learning. Entonces, el sistema operativo, ya sea Windows o Linux, ¿ok? He visto muchos doctores, he visto que muchas personas optan por tener una computadora con un sistema operativo de Linux, ya sea un Ubuntu, un Linux Mint incluso. Em, Esto con el fin de poder poner su código en algún servidor, ¿ok? Más que nada por eso es que lo tienen en alguna versión de Linux. O si ya acaso tienes un Windows, pues no tienes por qué moverte, con Windows está súper bien. En los procesadores, al menos un Core i5 o un Ryzen 5, o que tengan una velocidad de 4 GHz por núcleo, es más que suficiente. La RAM, la RAM aquí sí es muy importante. La RAM la necesitas al menos en 16 gigas. ¿Por qué 16 gigas? Porque, así como les comentaba con ClickSense o ClickView, necesitas mucha información cargada en memoria para que sea de fácil acceso a su procesado. Entonces, tener todos los datos en memoria RAM es siempre lo mejor o lo más sencillo para un modelo de Machine Learning. Entonces, por eso es que la RAM, entre más mejor. Disco duro. Disco duro de al menos 500 gigabytes. Eh, un modelo, recuerden, un modelo no es solo el código o no es solo la parte del algoritmo. El modelo también tiene sus reglas y también tiene su peso en disco duro. Entonces, un modelo probablemente te llega a pesar algunos gigas o si lo llegas a comprimir, pues bueno, cientos de megas. Pero bueno, tener un modelo es, por ejemplo, un random forest, te va a exigir tener disco duro o espacio en disco duro suficiente para tener algunas versiones de tus modelos, ¿ok? Y no nada más es uno. Por lo regular tienes un modelo de baseline que te permite tener de tu, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que te permite tener tu línea base de esto es lo que estoy clasificando normalmente. Si encuentro un modelo mejor, tiene que superar a este modelo que ya tengo como base. ¿Ok? Entonces vas a tener ahí algunas versiones de los modelos, probablemente más de 5. Entonces eso te va a estar costando disco duro. Entonces eso es por parte del modelo. Además de la información que requieras tener, recuerden que en el Big Data la información sobrepasa los gigas, sobrepasa los teras. Entonces, al menos si vas a tener alguna muestra de la información que sea representativa, entonces un disco duro también sobrado de algunos 500 gigabytes, ya sea en estado sólido un disco duro de 1 terabyte, estás muy bien con un buen recurso. El GPU, aquí ponemos que no utilices el GPU integrado, que tengas uno dedicado. Y la cuestión es más que nada por el tema del render o dependiendo del modelo que estás trabajando, puede que llegues a topar con modelos que requieren imágenes o que requieren procesar video en tiempo real. Entonces, una GPU dedicada va a ser necesaria para que hagas este tipo de procesos y de modelado. Em, Se recomienda tener una PC de escritorio, pero eh, por lo regular si es un equipo de tu trabajo, lo más probable es que te costen con una laptop. Y con la laptop te conectes a un servidor o algún servicio en la nube que te permita hacer este tipo de procesamiento. Entonces no te preocupes si te dan una laptop, no exijas un escritorio. eh, Probablemente te tengan algún recurso en red que sea un servidor que esté dedicado a este tipo de procesamiento. Y si no se tiene, puede que exista la posibilidad de que estén contratando algún servicio en la nube, ya sea Amazon Web Services eh, o sea el de Google. Jupyter, no me acuerdo si se llaman Jupyter Lab creo que se llama, la versión de Google para que tengas ahí tus notebooks y que puedas hacer tu procesamiento de este tipo de información, ¿sale? Y pues creo que llegamos al final de la presentación. Estoy viendo que
Ya respondimos todos los comentarios. Y pues bueno, si tienen alguna duda, por favor escríbanos, coméntenos qué quisieran conocer sobre esto. Son nuestras recomendaciones. No nos metimos tanto en el tema de las marcas, no nos metimos el tema de cuál tarjeta, cuál gabinete. eh, y pues bueno, lo vimos muy por encimita. Son nuestras recomendaciones para este tipo para estas variantes de desarrolladores. Por lo regular hay más. Por lo regular estás brincando entre web y mobile, dependiendo del proyecto que tengan en la empresa. Tampoco estén casados en un solo tipo de desarrollo. También es importante que conozcan variedad de herramientas. Eh, y pues nada, conozcan muy bien cuál es el objetivo de su trabajo, tengan las herramientas en software, IDEs, bases de datos suficientes, siempre estén buscando cuáles son las nuevas, estén atentos a nuevas noticias de sus herramientas, si va a haber una nueva actualización, si les van a requerir más espacio, porque eso les va a permitir con tiempo prepararse para que puedan tener un mejor equipo, para que nunca queden con problemas o que se queden trabados en su jale, ¿ok? Esa es también una recomendación que les damos. Y pues nada, la siguiente semana es el miércoles, sí, la siguiente semana es el miércoles 28. Pero el miércoles 28 vamos a tener el tema de React, con Enrique Tolentino, React con clases o hooks. Es como pregunta de que, ¿clases o hooks? ¿Cuál eligen? ¿Cómo lo hacen? Entonces va a estar Enrique aquí con ustedes, platicándoles un poquito sobre este tema. Y pues bueno, no se pierdan esta próxima semana. Estaremos todos los miércoles de aquí hasta el final de la cuarentena, incluso hasta después. Mándenos sus comentarios, un mensajito, un inbox a la página. Díganos qué tema les gustaría que desarrollemos o cuál tema es que quieren que platiquemos un poquito aquí. Si tienen algunas dudas o si en su trabajo están haciendo algún desarrollo y quieren que nosotros platiquemos al respecto para poder abrir un poquito las ideas, con gusto lo podemos hacer. Y bueno, ya me dice Enrique, el tema es React, clases o hooks. ¿Cuál es mejor y cuáles son las diferencias? ¿Sale? Ya, ya son las 8:30. Hay poquitos conectados. Muchas gracias por seguirnos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos mis compañeros de la escuela, a todas mis tías que me están viendo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Cuídense.